Doctores y doctoras. No ven ustedes del tema. Les recuerdo que en cada uno de sus puestos van a encontrar un kit de apoyo. Entonces hay una libreta, un lapicero y una revista que nosotros les estamos obsequiando. También les recuerdo que en la parte de adelante del kit de apoyo se encuentra un link de descarga con el material que van a ver a continuación para que ustedes lo descarguen en formato PDF. También les recuerdo que hoy a las 3:30 de la tarde vamos a tener un break de 3:30 a 4 de la tarde. También les voy a presentar al conferencista, el doctor Alexander Coral Ramos, abogado con posgrados en Derecho Administrativo y Constitucional, profesor universitario en pregrado y posgrado, conferencista a nivel nacional, autor de varios libros de Derecho Laboral, Seguridad Social y Propiedad Horizontal. Experto también en Derecho Mercantil, ganador con calificación del 100% en pruebas para ingresar al IMPEC y consultor jurídico empresarial del sector cañero, industrial y comercial. Entonces, sin más preámbulos, lo dejo con el doctor Alexander Coral Ramos. Aló. Permítanme que aquí el club de ejecutivos me piden que les dé una información. En caso que la ruta de evacuación se encuentre con humo, agáchese y avance arrastrando desde nuestro personal le indicará un lugar seguro o punto de encuentro. Verifique que los asistentes de su reunión estén presentes. Por ningún motivo se retire sin reportarse. Utilice el citófono interno para solicitar el servicio de reportar cualquier anomalía. Procedimiento en caso de sismo. 1. Mantengan la calma y evite a los demás la tranquilidad. 2. Si está bajo techo, protéjase de cada de las lámparas, artefactos eléctricos y cualquier otro objeto pesado o cortante. 3. Aléjese de los vidrios. 4. Si se ve obligado a refugiarse, protéjase en posición fetal al lado de un objeto que le ofrezca resistencia a los impactos. Recuerde, en caso de evacuación, puntos de encuentro, Parque Versalles. Bienvenidos. ¿Y punto de pago? Y punto de pago. Señores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 20, 23, 29. ¿Está bien el sonido? ¿Atrás está bien el sonido? Cristian, ¿está bien el sonido? Ok, señores, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. En caso de algún siniestro, antes de tomar esas vías de evacuación, si alguien todavía no ha pagado, está a tiempo. Bueno, vamos a hablar de contratación laboral. ¿Cómo se debe usar un contrato y el otro? Los pecadillos que tenemos con los contratos de prestación de servicios, el uso adecuado e inadecuado de la intermediación laboral, las consecuencias de esa intermediación laboral, más allá de lo permitido en Colombia. Vamos a hablar de todo eso. De pronto al final de esta conferencia muchos van a decir, carajo, me dieron en la cabeza. No con la conferencia, sino con contratos que firmaron tiempo atrás. ¿Qué clases de contratos hay en Colombia? ¿Contratos de trabajo conocen ustedes? No me ayuden tanto. Clases de contratos de trabajo. Fijo, indefinido, labor contratada, servicios. ¿Cuál? Verbal. Hola. ¿Qué más? ¿Qué más? Verbal, escrito. ¿Qué otro contrato de trabajo conocen? ¿Cuál? Prestar de servicio, labor contratada, fijo, indefinido, verbal, escrito. ¿Qué más? ¿Cuál? ¿Cuál? Grítelo. ¿Cuál? Ah, ya. ¿Qué más nos podemos inventar frente a los contratos?
de trabajo. Trabajo. Por ahí usted dijo contrato de prestación de servicios. Que usamos el contrato de prestación de servicios para ocultar relaciones laborales es otra cosa. Que levante la mano el que aquí nunca ha firmado un contratico de trabajo cumpliendo horario subordinado y teniendo que pedir permiso y llevando la incapacidad por ausencia. Con contrato de prestación de servicio en la mano. Bueno, señores, contratos de trabajo realmente, trabajo. Luego vamos a hablar de servicios y demás. Trabajo solamente son dos. El fijo y el indefinido. Ah, que puede estar por escrito o que puede ser simplemente un acuerdo de palabra. Eso es otra cosa. Pero la relación es fija o es indefinida. Punto. Pregunto, ¿el contrato de obra-labor dónde encajará? ¿En el contrato de obra o labor será necesario fijar una fecha por escrito? ¿Determinación? ¿Sí? ¿No se requiere entonces? ¿Porque se puede volver indefinido? ¿Cómo? ¿Ya va a preguntar? Dígalo. Sí, bueno. No quiera conocer el final de la película todavía. Tranquila. Señores, los contratos, vuelvo y pregunto, de obra o labor, ¿necesitan fijarse una fecha final para terminación? ¿Una fecha calendario? ¿Se requiere decir, es necesario decir el día en que termina la obra? Los contratos fijos, muy bien, los contratos fijos se dividen en dos. Los fijos se dividen en dos. En aquellos que les fijamos por escrito una fecha calendario de terminación y aquellos que no necesitan una fecha, pero sí claramente definimos unos hechos, unas tareas tan específicas que no hay que ser profesional para entender cuándo terminan. No hay que hacer un gran esfuerzo intelectual, repito, en entender cuándo terminan. Y no necesitan fecha, calendario de terminación. Estamos hablando del contrato de obra o labor. Vamos a hablar primero de esos dos contratos. Del fijo calendario y el fijo de la tarea, que es el de obra o labor. Y vamos a empezar por lo siguiente. Empecemos con el contrato de obra o labor. Un día, ¿le interesa ser secretaria? Usted tiene cara de desempleada. ¿Le interesa? Contratada. ¿Me presta este contrato de trabajo? Veamos este contrato de trabajo que venden en las papelerías. No digo el nombre para no meterme en problema con una diosa griega, pero dice así. Este es el contrato de ella. Acá arriba dice contrato de obra o labor. Acá arriba lo dice, obra o labor. ¿Lo alcanza a leer? Eso me gusta. Contrato de obra o labor. ¿Han visto que acto seguido hay un cuadrito, un cuadro, que dice nombre del trabajador, nombre de la empresa, salario, dirección? ¿Lo han visto? Y hay un cuadrito que dice cargo. ¿Qué ponemos? Secretaria. Luego viene ya el contenido del contrato. ¿Cuál es la cláusula más importante en todo contrato? Llámese contrato laboral, llámese contrato civil, llámese contrato de arrendamiento, llámese contrato matrimonial, llámese compraventa, mutuo, comodato, etcétera. ¿Cuál será de todas las cláusulas la más importante? La del objeto. La del objeto. Es esa, la del objeto. Entonces, vamos a leer el objeto de este contrato que bajamos por internet, ese modelito de contrato, o que compramos en la papelería. Objeto.
Por medio de este contrato, la trabajadora se compromete a prestar toda su fuerza, berraquera, entusiasmo, ánimo y ganas para con el empleador durante la vigencia de esta obra o labor. Punto. ¿Qué acabo de decir? No acabo de decir nada. Pero así dice. ¿Cuál es el objeto de este contrato? Prestar toda su berraquera para con la empresa. No dice nada más. Y un día, ¿cómo se llama mi secretaria? Luz María. Luz Marina. Un día Luz Marina, viernes 5:50 de la tarde. Luz, todavía no se vaya. Arrima un momentico a gerencia, por favor. Y a las 5:50 le pasamos una carta que dice: querida Luz María, referencia, terminación de la obra o labor. Querida Luz, después de todos estos meses y años de conocernos, desgraciadamente, según el contrato que usted firmó, ¿se acuerdan del contrato que ella firmó? Usted firmó un contrato de obra o labor. Hoy nos permitimos informarle que su obra ha terminado. Por favor, pase a ventanilla por su liquidación sin indemnización. Sobra señalar que no va a indemnización. Cuando ella lee o usted lee en esa carta, ¿qué preguntas se van a hacer? Cuando Luz lee esa carta, Luz, ¿qué pregunta se hace? ¿Cuál? No. ¿Ella qué va a decir? ¿Cuál? ¿No será que ella se pregunta de qué obra me están hablando? Señores, ¿alguien trajo un código laboral? Un segundo. ¿Nadie trajo código laboral? ¿Alguien va a misa y lleva Biblia? ¿Tampoco? Bueno, ¿ya nadie carga códigos? ¿Ni Biblias? Muy bien. Señores, esta noche que ustedes van a llegar a sus casas, van a coger un código laboral, ojalá sea viejito, lo van a meter a la licuadora, con un poquito de agua, para que no se les dañe la licuadora, y van a licuar el código laboral. Lo van a licuar por unos segundos, después lo van a pasar a un vaso. Ese jugo que sale de licuar los 480 y tantos artículos del Código Laboral, 480 y tantos, ese jugo tiene un sabor llamado estabilidad laboral. Los 480 artículos, sin excepción, todos están enfocados a estabilidad laboral. Y estabilidad laboral no significa matrimonio. El contrato que firmamos con el cura, ¿se acuerda del contrato que firmamos? Ese contrato que dice, ¿cuándo se acaba este contrato? Cuando usted o yo la mate uno de los dos primero. ¿Sí o no? Cuando uno de los dos muera, se acaba el contrato. Hay una estabilidad indefinida hasta que la muerte los separe. Pero en el derecho laboral, estabilidad laboral no significa que yo me tengo que casar con un trabajador de por vida. Estabilidad laboral significa que las reglas del juego deben ser claras. ¿Y las reglas del juego cuándo se establecen? ¿A mitad de partido? ¿Al final del partido? ¿O antes de que empiece el partido se establecen las reglas del juego? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Eso se llama estabilidad laboral. No matrimonio, sino reglas claras del juego. ¿Y qué dice su contrato, Luz Marina, en el encabezado? Contrato de obra o labor. ¿Y el objeto qué dice? Nada. Y simplemente un día le llega una carta diciendo que su obra ha terminado. ¿Cuál obra? Entonces Luz Marina se va como todo desempleado a un parque a hacer ¿qué? Los desempleados en un parque no lloran. Se suben a un árbol a fumar marihuana. Entonces, estando usted por allá encaramada, metiendo vicio, se encuentra otro fumando vicio, resulta que ese marihuanero es abogado. Y ese abogado le dice, ¿qué te pasó? Me pasó esto y esto y esto y esto. Y ese abogado en medio de su enlagunada le dice, ¿cómo así? Yo me acuerdo que a mí me enseñaron que las reglas del juego tienen que ser claras y el contrato de obra o labor tiene que ser claro. Porque de lo contrario no es contrato de obra o labor. De lo contrario no es un contrato de obra o labor. ¿Hay un contrato laboral? Sí. ¿Hay una relación laboral? Sí.
pero no de obra-labor, sino que el juez la puede interpretar como indefinida. Entonces Luz Marina se va con el abogado para donde el juez, presentan la demanda para reclamar ¿qué? ¿Qué pasa cuando yo le arrebato a un trabajador abruptamente y sin justificación ese vaso de jugo llamado estabilidad laboral? No, reintegro no. Indemnización. Págueme el daño que me causó porque ella tenía una estabilidad. ¿Sí ve? Ella se sentía estable. Debe indemnizarse. Entonces, la empresa tendrá que defenderse. ¿Cómo se defiende la empresa en ese proceso? Seguramente la empresa llevará 7 testigos. Llevará un interventor, un contratista, 20 trabajadores. Todos van a decir, es que efectivamente las tareas por las que contratamos a Luz Marina se acabaron. El juez le va a decir, muy bien, está bien que todos los testigos digan eso, pero con ella, indistinto de los testigos, ¿las reglas del juego fueron claras? Si leemos solamente contrato y carta de terminación, ¿las reglas del juego son claras? No. Entonces, hablemos un buen rato del verdadero contrato de obra-labor y no del mentiritas que hacemos permanentemente con secretarias, mensajeros, personal administrativo y personal operativo en nuestras empresas que están con nosotros 360 días del año. Señores, el contrato de obra-labor es un excelente contrato, pero desgraciadamente es un contrato mal utilizado. Es un contrato que los empleadores creen que pueden usar para simplemente desprenderse del trabajador cuando quieran, o sea, quitarle de golpe la estabilidad laboral, ahorrándose indemnizaciones. Y simplemente a secretarias, mensajeros, operativos de los 360 días del año, les llega un día una carta que dice, su obra ha terminado. ¿Cuál obra? Y la obra no es la que se pruebe en el proceso judicial. La obra o la tarea específica debió haber quedado plasmada ¿en dónde? En el contrato. En el contrato. En el objeto del contrato. De lo contrario, no es un contrato de obra-labor. Entonces, ¿basta con decir secretaria? ¿Basta con decir operario? No. Eso es un tema accesorio, dar el nombre del cargo que va a ser la persona. Aquí lo importante es meterle carne al objeto. Me imagino que muchos de ustedes tienen contratos de trabajo de 8 páginas en Word. ¿O estoy exagerando? ¿Es así o no es así? 8 páginas que lo que hacemos es transcribir el código laboral. ¿Será necesario transcribir en un contrato de trabajo el código laboral? Aquí hay. Señores, ¿será necesario transcribir el código laboral? No. Entonces, ¿por qué tienen ustedes reglamentos internos de trabajo de 40 páginas, tamaño Arial 4? Si ustedes acaban de decir que el código no se transcribe, ¿por qué lo transcriben en un documento colectivo llamado el Reglamento Interno de Trabajo de 45 páginas? ¿O estoy exagerando? ¿Estoy exagerando? Ya. ¿Será que en un contrato hay que hacer un contrato de 7, 8, 9 páginas? Un contrato de trabajo, lo esencial es decir, ¿usted qué va a hacer, Luz Marina, concretamente? ¿En dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer? ¿Y cuánto se le va a pagar por eso que va a hacer? Y todo lo demás está en el Código Laboral. En media página o en menos de una página se puede construir todo esto. Entonces, hagamos contratos de obra-labor. El ejemplo típico que siempre usamos cuando hablamos de contratos de obra-labor, siempre es con las constructoras. Pero no necesariamente. Hagamos primero el ejemplo que todo el mundo repite y hagamos otros ejemplos distintos que se puede usar el contrato de obra-labor. El ejemplo sencillo. ¿Quién aquí es constructora? ¿Alguna constructora aquí? ¿Ninguna? Bueno. Pongámosle un nombre cualquiera. Constructora Coral S.A.
Me acabo de ganar una licitación pública con la alcaldía de Cali para hacer un puente. Para hacer un puente en la calle Primera con 21. Yo necesito casarme con este trabajador hasta que se termine la obra. Perdón, ¿hasta el fin de los siglos o hasta cuándo? Entonces, ¿qué debería decir el objeto del contrato? Metámosle carne. Objeto. El objeto de este contrato es que usted me sirva como plomera, albañil, calculista, ingeniera, pintora, repelladora, pegadora de ladrillos durante la ejecución de del contrato del puente de la calle Primera con 21 otorgado a la empresa mediante la licitación 025/2015 de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. Punto. ¿Todo ese carretazo? Sí. Pregunto, Carmen, ¿cierto? ¿Qué? Claudia, perdón. Claudia del Carmen, ¿no es? Casi. Claudia, le pregunto, antes de que empiece el partido, entre usted y yo, ¿las reglas del juego son sumamente claras? Con este contrato que acabo de redactar. ¿Le queda a usted claro que el día que se ponga el último ladrillo se acaba este contrato? ¿Sí o no? ¿Ve que está quedando claro la regla del juego? Ella no puede alegar el día que se inauguró el puente, ella diga, jefe, ¿y ahorita qué hago? ¿Cómo que ahorita qué hago? Váyase a la calle a buscar trabajo, porque las reglas entre usted y yo fueron claras. Eso se llama estabilidad laboral. ¿Sí ven? La estabilidad laboral no es quedarme con ella de por vida, sino que las reglas del juego sean claras. ¿Ok? Que las reglas del juego sean claras. ¿Fueron o no fueron? Usted ya sabe que el contrato, ya usted ve, usted misma está viendo que el puente ya se está terminando. Usted ya sabe que tiene que empezar a buscar otros panoramas, a buscar otras opciones, porque dentro de pocos días, ¿cuándo? No sé, pero dentro de pocos días esto se va a acabar. Segundo ejemplo de contrato de obra-labor. Secretaria, ¿le interesa? Contratada, nombre. Valeria. Valeria está en mi nómina y es secretaria. Y un día Valeria me dice, jefe, me voy de licencia de maternidad mañana y las voy a empatar con vacaciones. En otras palabras, me regresa cuando el niño haga la primera comunión. ¿Me puedo quedar 3, 4, 5 meses sin secretaria? ¿Cierto que es mucho tiempo para quedarme sin secretaria? ¿Yo sé el día exacto en que ella se va a reincorporar? Sí y no. Sí y no. Si yo sé la fecha exacta, tengo dos opciones. Una, ¿le interesa ser secretaria? Pero solamente por 4 meses, 8 días y 5 minutos. ¿Le interesa? Dejémoslo por escrito. Su contrato va hasta tal día, tal hora. ¿Se acuerdan que dijimos que los fijos son dos? Fijos de fecha o fijos por una tarea específica. ¿Cuál es? Fijo de fecha. ¿Están claras las reglas del juego? Están claras desde un principio. Eso es estabilidad laboral. O puedo simplemente decirle a ella, hagamos un contrato de obra-labor y va a decir lo siguiente, objeto, sus funciones serán actuar como secretaria mientras la titular del cargo, Valeria Pinzón, se reincorpora de su licencia de maternidad y vacaciones. Una vez esto suceda, hará un empalme de 5 días más y su labor terminará. Punto. Firme aquí. ¿Están las reglas del juego claras? ¿Qué día exactamente de calendario ella se va? No sabemos. Pero está tan claro que ella sabe que más o menos ella regresa en 3, 4, 5 meses y cuando ella se reincorpore ella sabe que le toca hacer un empalme de 5 días más y para afuera. ¿Sí o no? Eso es estabilidad laboral. Las reglas del juego claras. Otro ejemplo. ¿Sí ven que no necesariamente es la construcción? Otro ejemplo. ¿Cuál es la fecha? Dígame. Tranquila. Tengo un segundo para que todos la escuchen.
Entonces, por el hecho de poner obra o labor y de dejar muy claro el objeto, uno ya no tiene que hacerle preaviso a esa persona. No, pero se me está adelantando. Pero una vez le respondo. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Por ahora, no, porque es un verdadero contrato de obra o labor. Tercer ejemplo, ¿cuál es la fecha en el año donde se llenan los hoteles en Cali? No con M, sino con H. Porque ellos se llenan la próxima semana. Sábado, amanecer, domingo. Eso es impresionante. En diciembre. Claro, Feria de Cali, entonces viene todo el mundo de otras partes, vienen los amigos, vienen los visitantes, vienen los gringos, viene todo el mundo. ¿Será que el hotel XYZ da abasto con su personal? ¿Cierto que no? Nunca el hotel tiene las 100 habitaciones llenas, tiene un porcentaje de las habitaciones y con su personal actual dan abasto. Pero seguramente entre principios del 23, 22 de diciembre hasta los primeros días de enero, el hotel está lleno, no da abasto. Señora, ¿le interesa ser mesera en mi hotel durante la Feria de Cali? ¿De qué feria le estoy hablando? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De qué año? Ah, entonces el objeto, ¿qué va a decir? El objeto será para ayudar durante la temporada alta decembrina que inicia el 22, la fecha sí sabemos cuándo es, porque es el día que ella empieza a trabajar, del 22 de diciembre hasta que se supere la temporada alta decembrina o de Feria de Cali 2015. Punto. ¿Qué día termina ese contrato? No necesariamente el 30. No necesariamente, porque mucha gente, se acaba la feria y 2, 3 días más, el hotel todavía está lleno. El hotel todavía está lleno, ¿correcto? Entonces, usted ya sabe más o menos que el 2 o el 3 de enero, le voy a decir, hasta hoy nos acompaña. Hoy ya el hotel quedó prácticamente a su estilo, a su ritmo normal, a mitad de habitaciones, a mitad de ocupación, etcétera, etcétera. ¿Está claro la regla del juego? ¿Están claras? ¿Hay Feria de Cali que termine el 27 de mayo? No. Que terminó el 2, 3 de enero, 4 de enero, ¡listo! Ah, es que el festivo fue pegadito, el 3, entonces mucha gente se quedó el puente y terminó el 5 o el 6 de enero y ahí cayó toda la gente. Se lo acepto. Se lo acepto. Y en caso de un pleito que ella pretenda reclamar estabilidad laboral, ¿cómo nos defendemos? ¿Con qué nos defendemos, empleadores? Bueno, eso es una cosa. ¿Con qué más, señores empresarios? ¿Con qué? ¿Cuál es la única prueba que tiene un comerciante en la vida para defenderse? Y si no la tiene, se lo lleva el diablo. ¿Cuál? No, ustedes son contadores. Con la contabilidad, con los libros, ¿no dice el Código de Comercio? Código de Comercio por ahí al principio dice, la herramienta de defensa de un empresario, ¿cuál es? La contabilidad. Señor juez, aquí está la contabilidad, que tuve un pico, 22, 23 de diciembre, y ese pico cayó el 2, 3, 4 de enero. Y así dice el contrato aquí, contrato de obra para la temporada decembrina o Feria de Cali 2015. Punto. ¿Están las reglas del juego claras? Eso es un verdadero contrato de obra o labor, no aquellos que simplemente tienen un encabezado que dice obra o labor. Claudia, de María Auxiliadora. Nosotros, en una empresa que asesoro, mandamos a hacer una afiliación de una persona que tiene contrato por labor y el objeto dice a qué está sujeto, y la ARL rechazó porque no tenía fecha de vencimiento de esa afiliación. ¿Cómo le podía contestar ahí a esa ARL? ¿La ARL le está pidiendo copia de un contrato? No, me está pidiendo la fecha de finalización de ese contrato. La ARL. La ARL, cuando lo envía a afiliar. Listo, entonces mándale una cartica a la ARL diciendo que ese contrato termina dentro de 4 años. Sí, yo le puse una fecha. Póngale una fecha bien lejana, que igual usted retira cuando la obra terminó. Pero esa carta en un momento de un pleito con el empleado que No, porque eso es una carta que usted le va a enviar a la ARL. Ajá.
Eso no es para el trabajador. Eso, dime. Un segundo, para que todos escuchen. Aunque esa carta sea para la ARL, se constituye en un momento dado como una prueba de que la empresa emitió la definición de ese contrato, específicamente de ese empleado. Puede ser usado, pero hay varias cosas. La primera, ese documento no debe caer en manos del trabajador. Sí, que desgraciadamente los papeles de nómina están en manos de trabajadores. Segundo, bueno, yo dije 4 años, de pronto es un poco exagerado, pero póngale, listo, ¿qué pasa si usted le pone una fecha corta y la obra termina unos días después? No pasa nada, porque lo que importa es el reporte en pila de retiro. Son pendejadas de las ARL en preguntar cuándo termina la obra, ¿ok? Queda claro entonces que el verdadero contrato de obra o labor es aquel que su objeto se define claramente, más que el encabezado es su objeto, reglas del juego claras. Segundo, como las reglas del juego son claras, ¿se requiere preavisar? Ya lo dijimos, no. ¿No por qué? Porque el preaviso está creado para los contratos fijos de fecha. Fijos de fecha. Aquí sabemos el día exacto en que se termina de construir el puente. ¿Sabemos cuándo se va a colocar el último ladrillo? Aquí pueden poner mesa, si quieren. Aquí pueden poner una mesa, si quieren. ¿Sabemos cuándo se pone el último ladrillo del puente? O sea que ¿cuándo 30 días antes preavisamos? Es ilógico. ¿Será necesario preavisar? Señora, la feria de Cali se acaba el 30 de diciembre. Tampoco. ¿Será necesario preavisarle 30 días antes el día exacto en que mi trabajadora se reincorpora de la licencia, la incapacidad, las vacaciones? Tampoco. Miren que el contrato obra-labor no exige preaviso. Por eso es que tiene que ser exageradamente claro, porque de lo contrario nace una estabilidad más allá de esa obra que se plasmó en el papel, si es que se plasmó bien. ¿Ok? Tercero, ¿existe prórroga en un contrato de obra-labor? ¿Existe prórrogas en un contrato de obra-labor? Por regla general, no, ¿cuál fecha? Acuérdense que estamos hablando de que no se va a poner fecha, calendario, sino una tarea tan clara que el que la lea sabe cuándo se acaba el contrato. ¿Será que se puede hablar de prórrogas en un contrato obra-labor? Por regla general, no. Por regla general, no. Claudia, que está trabajando conmigo en la construcción del puente de la calle Primera de la licitación 025 de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. ¿Se acuerdan que todo se hizo el contrato? El día lunes terminó el contrato, el día lunes se terminó el puente. Casualmente yo me gané otra licitación con la Gobernación del Valle para construir un túnel debajo del río Cauca. ¿Salgo a buscar gente nueva o a la que ya conozco? Claudia, ¿le interesa seguir conmigo en un nuevo contrato? Entonces volvamos a hacer unas reglas de juego claras, donde va a decir, que es para la construcción de un túnel bajo el río Cauca de la licitación 098 de la Gobernación del Valle del Cauca. ¿Está claro? Son reglas claras. Si son claras, no va a existir algo que más adelante voy a explicar, que se llama el fraccionamiento irregular del contrato. Fraccionamiento irregular de contrato. Más ratico voy a hablar de una vaina, voy a colocar una fecha que se me acaba de ocurrir, 20 de diciembre. Terminamos contratos y vuelven a arrancar el 8 de enero. Es una fecha que se me acaba de ocurrir, ¿cierto, señores? Y casualmente nos sucede en nuestras empresas con todos los trabajadores, que terminamos en diciembre y volvemos a arrancar en enero. Todos los años. De eso vamos a hablar más adelante, porque eso es ilegal. Eso es un fraccionamiento irregular de la relación laboral. Ahora lo voy a explicar. Por ahora quiero que quede claro, un segundo, que si la obra
está tan claramente definida y termina y se liquida y se paga. Se termina, se liquida y se paga. Tome, señora, ¿hoy es qué? ¿Miércoles? Martes. Hoy martes, que terminó el puente, tome su liquidación, gástesela, mamita, hasta luego. Y pasado mañana, vuelva otra vez y arrancamos de cero con un contrato cuyas reglas son claras para la construcción de un túnel de la licitación número tal. ¿Está claro? Se liquida el contrato, un segundo, y vuelve y arrancamos de cero. Sí, es el caso de que en un mes hay un contrato de hora labor, digamos, 7 días recogen, digamos, una cosecha en el mismo mes y después otros 2, otra semana no hacen nada y después otros 7 días vuelven y recogen. Una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. ¿Cómo sería la ¿Y liquidación? así se la pasan todo el año? Todo el mes. El SASI todo el año. Todo el año. Ajá, sí, exactamente. ¿Usted de lunes a viernes se ve con su novio o está trabajando? Trabajando. Eso. Ajá. Solamente se ve con él los fines de semana. Ajá. O sea, se ve con él cada 8 días Sí. durante los últimos 2 años. Ajá. ¿Cuánto llevan ustedes de novios? ¿Desde el fin de semana pasado o de hace 2 años? Año y medio. Ya. Ya. No queríamos entrar en detalles. ¿Ok? Pero eso se le va a explicar ahora. Ah, ya. Ahora va a llegar al fraccionamiento irregular. Pero ¿ves la pregunta? ¿Ustedes son novios hace 8 días o hace 2 años? O año y medio. ¿Listo? Ya vamos a entrar a ese punto del fraccionamiento. Pero ahora quiero que quede claro, que si hay una verdadera obra específica, termina esa tarea específica y mañana arrancamos con unas nuevas reglas claras del juego, no hay una continuidad, son 2 relaciones distintas. Para algo que voy a explicar ahora, se liquida un contrato y vuelve y se arranca de cero con otro. ¿Ok? Grítelo. ¿Ya? Gracias, buenas tardes. Es común que en ocasiones un mismo empleador tenga varias obras al mismo tiempo. Ajá. Y en los contratos eventualmente se Acércale. establece una cláusula en la que se dice que El señor podrá rotar por varias obras simultáneas sí, del empleador. eventualmente para cubrir alguna ausencia en otra obra. Ujú. Pero de todas maneras está definido claramente en el objeto que usted está contratado es para la obra del puente X. ¿Esa cláusula genera algún peligro o alguna debilidad para ese contrato? Peligro de debilidad no, simplemente que esa cláusula no sirve para nada. ¿Por qué? Tú mismo lo estás diciendo. Las reglas del juego dicen que yo voy a ser contratado como operario en el puente. Eso dice. Sin embargo, si por algún motivo la obra para un día, para 2 días, porque llovió, porque hizo viento, porque hizo tal cosa, a mí me rotan a jugar en varias obras. Tiene lógica que en un partido Cali, contra un equipo que está en la Cali Nacional, el jugador durante los 15 minutos de receso de mitad de tiempo salga corriendo y se vaya a jugar Pereira Cortuluá y luego al final, ¿por qué contrato le pagan? No, solamente el de Cali Nacional. ¿Tiene eso lógica? Tú estás diciendo que él trabaja para el puente, pero sin embargo puede rotar por las distintas obras del empleador. ¿Tiene eso coherencia? ¿Cuál es mi estabilidad? ¿Yo por cuál estoy al fin? ¿Por el puente o por todas? Entonces simplemente un juez va a decir, la cláusula inicial, la del puente, es ineficaz. Prevalece la que dice que el señor trabaja en todas. Él es un todero en todas las obras. Él es como la secretaria de la empresa. La secretaria en la empresa está, haya o no haya construcción en estos momentos, ¿la secretaria está? Sí. Haya o no haya puente, ¿ese obrero está? Sí, porque lo tienen rotando en todas. Las reglas no son claras. Y si las reglas no son claras, se interpreta a favor de quién el contrato. Del trabajador, estabilidad laboral. ¿Ok? ¿Les queda claro? Que tiene que quedar muy claro el objeto. Segundo, que no hay preavisos.
Tercero, que por regla general no hay prórrogas. Hagamos una excepción para hacer una prórroga. No vayan a decir, es que Coral nos dijo que se podía. No, voy a contarles una vaina rara para hacer un ejemplo loco de una posible hipotética prórroga. Yo contrato a Claudia y el contrato dice, su contrato será para la ejecución del 70% del puente según certificación de interventoría. Punto. Mire que ni siquiera soy yo como empleador el que digo cuándo va el 70%, sino un señor pues que se supone que es independiente y autónomo, llamado interventor. Se llega al 70% y le digo, Claudia, quédese conmigo otro poquito más. ¿Le interesa estar conmigo un 20% más de la obra? Dejémoslo por escrito. Digamos que esto es una excepción. Ojo, señores, no les estoy diciendo que se puede hacer, sino que es un ejemplo muy, muy excepcional para una hipotética prórroga. ¿Está claro? ¿Por qué digo que es muy hipotético? ¿Qué pasa si bajo la licitación 025-2015 que yo tengo a Claudia, la alcaldía de Cali, a través de un otro sí, empresa, alcaldía, decide hacer una extensión del contrato, una adición presupuestal para que yo como contratista le construya al puente techo? Un techo. ¿Será necesario alterar o modificar o adicionar al contrato de trabajo? Ojo, la alcaldía no me dio una nueva licitación ni un nuevo contrato para ponerle puente, para ponerle techo al puente. Es la misma licitación que simplemente se le adicionó para que le agregaran un techo, bajo la misma partida presupuestal, el mismo contrato, etcétera, etcétera. El contrato de ella dice que es para licitación 025 y la licitación 025 es un puente y ahorita le agregaron techo, pero es la misma licitación, o sea que miren que aquí no hubo necesidad de alterar ni adicionar nada al contrato de trabajo. ¿Ven? Porque es casi que podemos decir que no debería haber prórrogas en un contrato a término, pero en un contrato de obra-labor. ¿Ok? Señores, ¿qué pasa si el contrato de mi trabajadora Claudia termina el puente el día martes, hoy martes, se termina el puente, el día viernes arranco una nueva licitación de un túnel con la gobernación, vuelvo y la contrato el día viernes, ella va a estar por fuera 2 o 3 días de mi empresa, debo retirar hoy de la pila y el viernes ingresar nuevamente en la pila. ¿Sí o no? Jurídicamente debería retirarse el martes e ingresarla en la pila el jueves o viernes. ¿Está claro? Jurídicamente. Pero ¿alguien aquí es empleado, asesora o tiene vínculos o es accionista de una EPS? No. ¿Alguien trabaja con una EPS? No, bueno, les puedo decir lo que voy a decir. Todas las EPS, todas, salvo en la que usted está afiliada y en la que usted está afiliada, todas las demás son tramposas. Todas menos en las que ustedes están afiliados son tramposas. ¿Estoy exagerando con mi afirmación? Cuando digo tramposo, porque yo sé que me están grabando y no incurro en falta ni en delito, si la ley dice que 2 más 2 son 4, la Corte Constitucional dice que 2 más 2 son 4, y cuando yo voy y reclamo me dicen que 2 más 2 son 5, eso se llama hacer trampa. ¿Sí o no? Entonces, miren el ejemplo que les voy a dar para que vean cómo son de tramposas las EPS, menos la que ustedes están afiliados. Yo me retiro de una empresa el día martes 15 es, martes 15, y otra empresa
o en este caso la misma empresa, vuelve y lo ingresa el día miércoles 16. ¿Cuántos días se cotizaron en septiembre? Esta empresa cotizó 15 y esta otra empresa o la misma cotizó con un ingreso ¿cuánto? Otros 15. ¿Cuánto se cotizó en septiembre? 30. ¿Hubo interrupción en la cotización? ¿Hubo un aporte completo en septiembre? Sí. Pero ese señor en ese nuevo contrato, en ese nuevo ingreso en pila, si durante los próximos 30 días, del 16 de septiembre en adelante, los próximos 30 días, ese señor se embaraza y da luz, se incapacita o va a reclamar una licencia de paternidad, la EPS dice, el sistema nos reporta que usted ingresó el pasado 16 de septiembre. Pero ellos no miran que viene una continuidad. Y miren que en este ejemplo estoy hablando retirarse el martes y la empresa pagó el martes y otra empresa lo ingresa y le paga a partir del miércoles. ¿Hubo interrupción en cotizaciones? No, pero para la EPS sí. Pero para las EPS sí. ¿Qué toca que hacer? Entutelar. ¿Sí o no? Toca que entutelar, porque son tramposas. Entonces, ¿se imaginan cuando yo saco a un trabajador 2 días y lo ingreso el tercer día? ¿Lo saco el martes y lo ingreso el jueves o viernes? Con mayor razón ellos van a decir, me da mucha pena, a partir del 19 de septiembre en adelante, los próximos 30 días son de urgencias. No pagamos incapacidades y licencias. ¿Sí o no? Entonces, señores, repito, jurídicamente, en el caso de Claudia, que el puente termina el martes y arranca el viernes con el túnel, jurídicamente debería ingresarse y retirarse. Retirarse el martes e ingresarse el viernes. Pero, por conveniencia, señores, me voy a salir de lo jurídico a la conveniencia. Por conveniencia es preferible sacrificar económicamente esos 2-3 días de aportes de alguien que no trabaja para mí. Y no reportar nada en pila. No reportar nada en pila. Contablemente y en nómina, Claudia trabajó para mí hasta el 15 de septiembre y nuevamente del 18 al 30. Contablemente, ¿cuánto le pagué en esos 2 contratos por salario? 15 en uno y 13 días en el otro. Ahí da 28 días. ¿Pero cuánto pagué en pila? 30. ¿Tengo problema? El problema sería al revés. Pagar 30 de salario y 28 en pila. Pero en este caso estoy pagando más pila que los días de salario. Entonces no va a tener ningún problema. ¿Ok? Entonces eso es para que ustedes hagan el ejercicio costo-beneficio. ¿Qué sale más favorable? Sacarlo esos 2-3 días y rezar que no le pase nada en el nuevo contrato el primer mes, o sacrificar esos 2-3 días de pago y yo sé que no va a tener ningún problema al momento de reclamar incapacidades y licencias. Ahora, si la salida entre un contrato y otro es de 15, 20 días, pues ya es decisión de ustedes si quieren subsidiar 20 días de pila a alguien que no está con ustedes tanto tiempo, ¿ok? Esto es un ejemplo de un hueco corto. Pero es que ahí hay un problema con la EPS. ¿Cuál? Cuando uno hace eso, que lo retira 3 o 4 días y lo va a afiliar después, le dicen que la persona está activa todavía con la EPS y no te reciben la afiliación de esa persona. Trampa. Porque todavía está activa con la EPS. Trampa. Pero luego si uno va a hacer la afiliación posterior, entonces no le van a reconocer a esa persona la incapacidad o el permiso que se le esté dando por eso, precisamente porque está nuevo en la EPS. Exacto. Mire que ellos usan un argumento mentiroso para no recibirle la afiliación. Pero ya cuando se la reciben y usted va a reclamar, le dicen que la radicó extemporáneamente. ¿Sí ven que son tramposas? Repito, menos la que ustedes están afiliados para no tener problemas. ¿Ok? Bueno. ¿Suficiente ilustración con el contrato de obra-labor? ¿Suficiente ilustración? Voy más rápido que las diapositivas. Por favor, más ratico, para que no se preocupen, voy a hablar de los casos excepcionales. O sea, el contrato terminó y terminó con sorpresa.
¿Listo? Una sorpresa pequeñita que grita y llora. Ya hablamos de esos casos. ¿A usted le pasó? ¿A usted? ¿Solo a usted le pasó eso? Hablemos ahora del contrato fijo de fecha. Fijo de fecha. ¿Cuántos son los días, semanas o meses mínimos en que se puede celebrar un contrato de trabajo de término fijo? ¿Cuánto? Grítelo. Eso. ¿Quién dice más o quién dice menos? ¿Cuánto es el término mínimo a celebrar un contrato de término fijo de fecha? ¿Usted dice 6 meses? 15 días. ¿Cómo se llama el contrato? A término fijo. Fijo la contrato por 4 horas y fijo en 4 horas se va. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Contratada. ¿Están las reglas de juego claras? Señores, el contrato de término fijo es el que las partes quieran fijar. Quieran fijar. Yo sé, antes de que alguien se adelante, es que el artículo 46 del Código dice, sin embargo, no puede fijarse por primera vez por más de 3 años. Ay, eso está ahí en el Código, pero eso es carreta. Yo no he visto el primer contrato que sea más de 12 meses. ¿Listo? Vámonos a lo particular, a lo común. ¿Yo puedo celebrar un contrato de trabajo por un día?